Primer libro de Samuel, capítulo 1. Justamente la lectura que ha tenido mi hermano Luis Eder esta mañana. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1. Amén. Todos tenemos Biblias. Es importante, hermanos, que abramos la Biblia para que podamos seguir la lectura. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liuc, hijo de Toub, hijo de Sub, efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elib, Ofri, Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno una parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido de Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva la gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por el camino, por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer Ana, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió. Dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumple Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti llorando a Jehová, porque por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí.
pues yo lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tu palabra por sí sola, Señor, es suficiente y responde a todas nuestras necesidades. Tu palabra es como un bálsamo que cubre todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento. Tu palabra nos acerca a ti y nos hace más semejantes a ti. Rogamos que tu Espíritu Santo esta mañana pueda guiar nuestros pensamientos, dedicarlos a ti ahora, escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, para los que siguen el boletín, para los que toman nota, el sermón para esta mañana es: Señor, lo que tú das, para ti será. Repito, Señor, lo que tú das, para ti será. Y es muy importante, antes de empezar, ya que vamos a estar hablando en este capítulo de un pasaje, pero muy, muy lindo, muy especial, porque vemos aquí la mano de Dios obrar en medio del dolor de una mujer. Que podamos entender, hermanos, que todo lo que nosotros tenemos no nos pertenece. E inclusive nuestros hijos no son nuestros hijos, son prestados. Y si entendemos esto, deberíamos vivir en consecuencia de eso. Debemos ver el modelo de Ana, mirar su corazón, su modelo de fe, una mujer con mucha fe, una mujer de oración, una mujer con mucha dedicación al Señor, y aún en su amargura pudo pedir al Señor de la forma correcta de recibir respuesta. Nos encontramos, hermanos, en un pasaje en el capítulo 1 de Samuel, donde nos relata la historia de Ana, una mujer que era muy piadosa, que vivió un dolor profundo y constante, ¿no? ¿Cuál era su problema? Era estéril. Y eso, hermano, era muy chocante porque para la cultura en la cual ella vivía, la cultura hebrea, el no tener hijos no solo implicaba una tristeza personal, sino que también era una vergüenza social y muchas veces era, como podemos decir socialmente, recibía mucho bullying. Especialmente esta mujer era una mujer que recibía vergüenza social. ¿Por qué? Porque no podía tener un hijo porque era estéril. Y aquí vemos que cada año su esposo subía a Silo, subía, y cada vez que subía daba a su otra mujer, a Penina, un dote, un premio, a sus hijos también. Él iba a este lugar a ofrecer adoración, ofrenda al Señor. Vemos aquí que esta mujer, Penina, la otra mujer del Cana, estaba constantemente reprochando, burlándose de esta mujer de Ana porque no podía tener hijo. Imagínense, hermanos, la frustración. Ya sabemos que para una mujer no tener hijos, una mujer que entiende los principios de la Biblia, ¿no? Hay mujeres que no quieren tener hijos, pero una mujer que quiere tener hijos es obviamente alguien que ha entendido el plan de Dios. Y dentro del plan de Dios está que Dios nos dio un mandato: deber multiplicarnos, reproducirnos. Es una bendición, los hijos son una bendición. Hermanos, en este contexto podemos entender que el dolor de esta mujer no era un dolor momentáneo, era un dolor prolongado, era un dolor profundo, era un dolor humillante. Esta mujer probablemente se encontraba en muchas veces en episodios de amargura, de soledad, pensando que no podía dar un hijo a su esposo y pensando también en toda la presión mediática social que ella vivía dentro de su cultura. Y aquí vamos a ver, hermanos, en medio de todo podemos ver que cuando nosotros nos dedicamos al Señor, cuando oramos con fe, el Señor puede cambiar las circunstancias. El texto nos dice claramente que esta mujer no podía tener hijos, que era estéril, pero vemos que su fe fue tan fuerte, tan grande, tan inmensa, que en vez de dedicarse constantemente a lamentarse, a reprocharse, a pedirle al Señor, pregunta, Señor, ¿por qué a mí? Ella se dedicó a tener un corazón agradable al Señor y elevó una oración que transformó y cambió su historia. Hermanos, en esta historia que vamos a ir profundizando, vemos aquí que
ella recibe la bendición del Señor. Dios le permite tener un hijo y no fue cualquier hijo, fue el profeta Samuel. Por eso que es muy importante, hermanos, que cuando nosotros tengamos hijos, aunque no es un mandato bíblico, porque no es un mandato que está en la Biblia, pero sí es un gesto de agradecimiento, de dedicación al Señor por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Inclusive muchos de nosotros que hemos pasado momentos de valles de sombra de muerte, que probablemente estemos aquí sentados y no deberíamos estar sentados, pero la gracia y la misericordia de Dios nos ha extendido estar aquí. Nuestros hijos, tus hijos, no son tus hijos, no son propiedad tuya, son propiedad del Señor. Hermano, esto nos hace cambiar el paradigma, esto nos hace cambiar nuestra manera de pensar, de andar, que todo lo que debemos de hacer, si nuestros hijos son del Señor, debemos hacer que nuestros hijos constantemente vayan conociendo a Dios cada día. Pero ya veremos cómo lo vamos a hacer. Es muy importante que lleguemos aquí, hermanos, a 4 cosas que vamos a tocar brevemente. Que lleguemos a reconocer que los hijos que el Señor nos ha dado son un regalo de Dios. No son míos, son prestados. Dios nos ha dado para que lo disfrutemos, pero no nos pertenecen. Aprendemos también este pasaje que estamos llamados como padres a orar por ellos, y no solamente a orar por ellos, sino a consagrarlos, que tener una intención espiritual, dedicarlos al Señor. Repito, no es un mandato establecido para la iglesia, pero sí es un gesto de consagración y dedicación. ¿Qué nos enseña este pasaje también? Que debemos, hermanos, cumplir nuestras promesas cuando las adquirimos con el Señor, porque muchas veces somos expertos en asumir compromisos con el Señor cuando estamos en valle de sombra de muerte. Decimos, Señor, si me sacas de esta situación, si me sacas de este valle de sombra de muerte, te prometo ser la mejor madre, te prometo serme el mejor padre. Voy a dedicar mi vida, hermanos. Y en el tiempo vemos que hay un humanismo que se mete en nuestras vidas, que solamente vivimos ese momento con Dios, y ya cuando pasa nos olvidamos. Hermanos, muchas veces como hijos de Dios tenemos mucho humanismo. El humanismo nos separa a Dios. El humanismo es aquella persona que, aunque es cristiana, ve que su plan no es dedicarse al Señor, que el dedicarse al Señor es algo secundario. Primero yo me dedico, tengo que trabajar, tengo que esforzarme para conseguir cosas, para prosperar mi familia. Hermanos, muchos de nosotros somos así, nos olvidamos del Señor y nos olvidamos que estamos aquí sentados, porque ha sido el Señor que en su misericordia y su gracia nos permite estar. Y eso, hermanos, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Si estamos aquí y sabemos que estamos aquí por gracia del Señor, nuestra vida debe oler a fragancia del Señor. Nuestra vida debe ser una vida dedicada al Señor. Por lo tanto, todo lo que yo tengo que hacer es dedicarme al Señor. Y eso me va a ayudar también a dedicar mis hijos al Señor. Nadie puede dar de lo que no tiene. En Primera de Samuel, hermanos, este capítulo nos demuestra que la entrega a Dios es un pacto del corazón, es algo interno, no es algo externo. No porque el hecho que hoy vamos a tener una presentación del niño significa que con eso es un evento mágico. Ya el pastor Antonio, pastor Carlos oran por el niño, por la niña o cualquiera que quiera presentar al niño, ya el niño está bendito. Hermanos, nosotros no impartimos la salvación. Ese niño tiene que crecer, madurar. Ese niño tiene que crecer en conocimiento, y ese niño, a través de tu ejemplo, a través de tu constancia, porque los niños absorben, aprenden tal como somos. Si el niño es machista, es porque tenía un padre machista. Si un niño es grotesco, es porque tenía un padre grotesco. Si el niño es tal cual, es porque ellos han aprendido. Pero cuán sería tan bonito, hermano, ver que nuestros hijos se acerquen al Señor por nuestro ejemplo, sin necesidad de estarles machacando. Tus hijos crecen y crecen y van creciendo, y el sistema los va absorbiendo, la cultura los va absorbiendo, y si no somos un modelo adecuado a nuestros hijos, no vamos a ganar ese niño para el Señor. Amén. Por lo tanto, hermanos, aprendemos de esta mujer, que esta mujer tenía un profundo compromiso del corazón con el Señor. Ella tenía una fe muy fuerte.
Ella era una mujer muy obediente, era una mujer perseverante, aunque no había podido tener hijos, ella nunca dejó de ver como Dios nos deja ver la fe, hermanos, de pensar que en cualquier momento Dios puede hacer el milagro. Hermanos, esta frase es lo que define el sermón esta mañana. Esta frase define todo. Señor, lo que tú das, para ti será. Hermanos, no solamente este es un sermón para aquellos que tienen hijos, sino para aquellos que van a ser padres. Cuando sean padres, debemos de pensar así: si el Señor me ha permitido tener un hijo, una hija, para ti debe ser entregado. Hermanos, en primer lugar, usted que está tomando nota, los hijos son un regalo de Dios. Dice el versículo 20. Y aconteció que Ana concibió y dio a luz a su hijo, y llamó por nombre Samuel. Hermanos, aquí vemos que Samuel no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Samuel no nació por casualidad. Samuel no nació como resultado de un proceso biológico. Usted me entiende, ¿no? Cuando se une el óvulo espermatozoide en ese lecho de amor, nace una vida. Samuel no nació de esa manera, hermanos. Fue un acto milagroso. El texto nos deja claro que su nacimiento fue la respuesta directa de una mujer de oración ferviente. Ana tenía eso en su corazón, era una mujer de oración ferviente, que a pesar que no veía la respuesta de Dios, ella nunca se cansó, nunca tiró la toalla. Por lo tanto, hermanos, eso debemos aprender en nuestra vida, que nunca debemos de tirar la toalla, que debemos de ser perseverantes. Desde el inicio, Ana reconoce que ese hijo no fue fruto de su propia capacidad, sino fue un regalo, un regalo de Dios, es pura gracia divina. Hermanos, el nombre de Samuel está relacionado con la idea de pedido a Dios. Este hijo, Samuel, significa, un poco relacionándolo con la idea que es un pedido, una respuesta a Dios. Ana constantemente se estaba orando al Señor hasta que llegó el momento en el cual recibió respuesta del Señor. Yo no sé cuánto tiempo tú estás orando, porque muchas veces estamos, hermanos, orando por las cosas a este lado de la eternidad. Estamos orando para conseguir más dinero. Estamos orando para tener, hermanos, y por más que nos esforzamos, Dios no funciona así. Dios es claro, dice la palabra de Dios que debemos de buscar primeramente a Dios y su reino, y las cosas serán añadidas. Y muchas veces no progresamos por más que nos empeñamos, porque no estamos orando como Ana. No estamos orando como Ana. Estamos orando pensando en nuestros propios deseos. Estamos orando pensando en las cosas que son pasajeras, que aquí la polilla, la orilla en el tiempo, la van a corromper, se van a destruir. Esas cosas que no van a trascender al otro lado de la eternidad. Ana sabía claramente que su hijo no le pertenecía. Hermano, hermana, tus hijos no son tus hijos. Perdóname que te lo digo. Sobre todo las madres que son protectoras. No importa que se vaya. Mis hijos, son mi primer amor. Incorrecto. Tu primer amor tiene que ser tu esposo. Muchas mujeres dicen, no importa que él se vaya, yo me quedaré con mis hijos, lo saqué adelante, pero ¿sacarlo adelante de qué, hermano? ¿De la pobreza o de su condición espiritual? Porque estamos empeñados en desgastarnos, y no es malo, hermanos, trabajar, esforzarnos, pero estamos descuidando el cuidado espiritual de nuestros hijos. Estamos descuidando lo más importante, hermanos. El dinero aquí se va a quedar. Todas tus posiciones se van a quedar aquí. Todo lo que consigas se va a quedar aquí. ¿Pero a precio de qué? ¿De una ruina espiritual en tu familia? Vivimos, hermanos, como que no hemos conocido al Señor muchas veces. Vimos el momento, el fuego, la pasión. Cuando Dios hace un milagro, ahí estamos efusivos. Ahí damos gloria a Dios, pero cuando pasa el tiempo, ya nos olvidamos del Señor. Ya mis planes no son los planes de Dios. Mis planes son conseguir dinero, conseguir casa, y no es malo, hermanos, progresar. Pero ¿a precio de qué? ¿A precio de qué, hermanos? Permíteme decirte que si tú estás haciendo eso, es probablemente que no hayas conocido a Dios.
Jesús andaba con muchas personas, pero solamente conocía a aquellos que hacían la voluntad de su Padre. Él hablaba a las multitudes, por eso muchos no entendían lo que él expresaba. Probablemente tú te encuentres aquí y piensas que por venir a la iglesia ya eres cristiana o cristiano. No, permíteme decirte que no. Si tu vida no refleja esa devoción a Dios, si tu vida no refleja una actitud de fe en el corazón, no hemos entendido, hermanos, lo que Ana nos intenta decir. No es que la vida, hermanos, no va a ser con problemas. De hecho, la vida en Cristo es un llamado al sufrimiento. Si alguno dice Jesús, quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, esto es muy difícil, negarnos a nosotros mismos porque hay mucho humanismo en nosotros. Hay mucho del mundo en nosotros y tenemos que comenzar a morir a todas esas cosas. Nuestro paradigma tiene que cambiar. Cuando cambie nuestro paradigma y vayamos en el paradigma de Dios, Dios nos dé su paradigma, automáticamente las cosas van a fluir. Por lo tanto, nuestros hijos van a ser una gran prioridad y no simplemente un desecho en el tiempo. ¿Por qué? Porque pensamos que padre es aquel solamente que procrea. No. El llamado del Padre no solamente es a procrear, sino a cuidar. Esta mujer no solamente en un momento de angustia le prometió al Señor algo, le dijo, Señor, si tú me das un hijo, lo voy a dedicar al Señor, sino que en el tiempo, aunque tardó mucho, vemos el texto que nos dice que el niño tuvo que ser destetado, ¿sí? Para ella luego llevarlo y presentarlo al Señor. Y no solamente lo llevó, sino que lo dejó allí en la casa del Señor para servir al Señor. Él quizás nos está pidiendo que dejes tu hijo en la iglesia. Aquí va a pasar frío porque hace frío entre semana y no hay calefacción. El Señor no te está llamando a hacer esto, hermano, hermana. Este es un acto simbólico. Hermanos, debemos aprender de Ana que todas las cosas que tendemos, especialmente ese regalo que se llaman hijos, debemos de consagrarlo al Señor. No debe ser tratado como una posesión mía, no como Gollum, mi tesoro. No, Dios nos da algo para que tengamos una responsabilidad espiritual que ha sido confiada por el Señor. Hermano, tu responsabilidad no solamente es procrear, tu responsabilidad es llevar a ese hijo a los pies del Señor, hacer todo lo posible humanamente a través de tu ejemplo. Si tú no vienes a la iglesia, no esperes que tus hijos a la iglesia. Si tú no sirves al Señor, no esperes que tus hijos sirvan al Señor. Dios lo puede hacer, sí, pero va a ser más fácil que ellos lleguen al Señor y sirvan al Señor cuando vean tu ejemplo. El mundo, hermanos, las iglesias están llenas de calientabancas, decía un amigo. Son pocos los que quieren servir al Señor. Son pocos los que tienen una correcta visión del plan del Señor. Por lo tanto, hermanos, si quieres que tus hijos crezcan en un mundo, hermano, el mundo que estamos conociendo cada vez va a ser peor. No va a ser mejor. Y por más oración que tengamos, no va a ser peor. Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará, los tiempos van a ser más difíciles y criar hijos va a ser mucho más difícil. Pero es a través del ejemplo, hermanos. Comienza a enseñar a tus hijos de pequeño a tener una vida con Dios. Hermanos, estoy casi convencido que esta mujer, Ana, aunque no nos dice el texto, no solamente fue que presentó a su hijo después de un tiempo hasta que el niño dejó de tomar pecho, sino que en ese tiempo ella le iba inculcando, lo iba preparando como un terreno. Le estaba diciendo, a lo mejor le dijo, hijo, mira, probablemente no me vas a ver. Porque a veces pensamos, no, hay cosas a los niños que no hay que decirle porque somos crueles, ¿no? Yo fui muy cruel con mi sobrino porque yo primero le dije, Papá Noel no te trajo los regalos, fue tu mamá. Me decían a veces, no, no, él tiene que aprender. A veces parece cruel, pero es mejor decirle así, porque cuando crezcan no van a decir, mira, me has engañado. Los niños, hermanos, son un regalo de Dios, pero no son nuestros. El Señor nos ha dado para que lo podamos administrar. Y aquí es muy importante que entendamos esto, hermano, porque un mundo donde vivimos con muchas cosas humanistas en nuestra cultura nos permean nuestra manera de conducir. Nosotros aprendemos muchas veces de las cosas que miramos afuera y no las cosas que miramos hacia adentro. Es decir, aprendemos a moldear nuestra vida de manera como se comportan los padres de nuestros hijos en el colegio. Inclusive, muchas veces no tenemos la valentía
para reafirmar ciertas cosas cuando surgen conversaciones, cuando vas a dejar al niño al colegio y surgen conversaciones y tú no eres capaz de decir eso es incorrecto. No te estamos llamando que a pelear, pero si te preguntan una opinión, a veces nos camuflamos como el camaleón. ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más vamos a tener firmeza para guiar a nuestros hijos? Vemos en primer lugar, hermanos, que los hijos son un regalo de Dios. Ahora viene el segundo encabezado. Como padres estamos llamados a orar por nuestros hijos y consagrarlos al Señor. Hermanos, eso debe ser lo correcto. No estamos hablando de una consagración que si tú lo traes a la iglesia o tú lo presentas a la iglesia, él va a ser salvo. No, hermanos, aquí no impartimos la salvación. Cristo es el único que da salvación. Nosotros no somos Dios para dar salvación a nadie. Y aquí, hermanos, vemos lo que ocurre con esta mujer. Mire lo que dice el versículo 10. Dice Ana, con amargura del alma, dice el texto, perdón, con amargura del alma oró al Señor y lloró. Hermanos, esta mujer estaba pasando un momento de mucha tristeza en su corazón porque socialmente estaba siendo presionada, se reían, se burlaban porque era una mujer y normalmente en la cultura la mujer debía tener hijos. Pero Ana no se queda así solamente. Vemos que en ese momento de dolor, de sufrimiento en su vida, nace una oración tan poderosa. Ella lo que hace simplemente, hermanos, no es elevar una oración como es elevamos nosotros, que ni siquiera entendemos. Queremos hacer unas oraciones, hermanos, que digo, ¿habrá entendido el hermano lo que está orando? Usamos un lenguaje sumamente espiritual o a veces ni entendemos lo que estamos orando. Hermana, hermanos, lo que ella hizo simplemente fue derramar su corazón delante de Dios con lágrimas. Estaba diciendo, Señor, ay, no dijo, pobrecita de mi Señor, te suplico, te imploro, por favor. ¿Cuál es esa respuesta, hermanos, que vemos en esta mujer? Que ella estaba mostrando una fe auténtica. No estaba usando palabras vacías. Aquí el texto no nos dice que hizo una oración tan poderosa, mística, que cambió su destino. No, simplemente lo que fue presentarse en la casa del Señor y simplemente llorar, derramar su lágrima en el corazón y pedirle con fe, nada más. Y podemos ver aquí, hermanos, que era una mujer que a lo mejor estaba viviendo tiempos y procesos de amargura, pero no dejó que esa amargura sea un impedimento para encontrar el plan del Señor. La oración, hermanos, que ella le elevó era una oración que tenía emociones, porque es emocional, somos emocionales, porque a través de las emociones expresamos lo que sentimos. Habían unas lágrimas de tristeza, de frustración que estaba derramando, estaba confesando necesidad natural como mujer, y ella simplemente se puso delante del Señor para que el Señor hiciera su voluntad. Nuestra oración, hermanos, que le vamos al Señor, es una oración como la que hace Ana, una oración sencilla, una oración que se derrama delante del Señor y sobre todo una oración que tiene paciencia. No vemos qué ocurrió la noche y la mañana porque Dios lo pudo haber hecho. En ese momento, barriga y parto. Tuvo que tener su proceso, porque la oración también tiene un proceso de espera, el cumplimiento de esa palabra que el Señor dio a través del profeta, porque vemos de manera profética la respuesta del siervo del Señor en la casa del Señor. Vemos que se consiguió en el tiempo de Dios. Esto nos enseña, hermanos, que a veces estamos pidiendo y como no vemos respuesta a nuestra oración, decaemos. Estoy casi convencido, hermanos, que el texto no lo dice, que esta mujer siguió teniendo fe en su corazón, orando al Señor, aunque recibió esta palabra del Señor por parte del profeta. Por eso, hermanos, hoy que vamos a presentar a dos niños, es necesario que tomes un tiempo de oración y que no solamente lo veas como un rito, lo veas como algo que es muy importante para ti. Entiende que lo que estás haciendo es, estás diciendo, Señor, mis hijos no son tuyos. Mis hijos son tuyos, mis hijos no son míos, perdón. Y debemos aquí, hermanos, ser honestos, porque eso va a implicar que si yo estoy dedicando de forma simbólica a mis hijos a Dios, yo debo de ser el instrumento en manos de Dios
para ayudarles a que ellos, mientras vayan creciendo, comiencen a desarrollar una relación con Dios y personal y puedan en un momento dado conocer a Cristo, porque esa es la clave, ese es el fin, que ellos puedan ser autónomos una vez que conozcan a Cristo, una vez que se arrepientan de sus pecados, una vez que acepten a Cristo en su corazón. Por eso, hermanos, nuestra labor como padres no solamente es ser ejemplo, nuestra labor como padres también debe ser una vida de oración para que el corazón de nuestros hijos vaya siendo preparados para que la fidelidad de la palabra del Señor en su tiempo, en su soberanía, pueda llegar a arrepentirse y conocer al Señor. Hermanos, aquí vemos un voto muy especial que hizo esta mujer, porque nosotros a veces los que esperamos primeramente recibir para dar. Ella lo que hizo fue entregar antes de recibir. Dice el texto, versículo 11. Mira lo que dice. Mira la Biblia, hermano. No me mire a mí. Si me das un hijo varón, ¿qué dice? ¿Qué dice? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Menudo lío que se metió Ana. Wow. Ay, no se podía echar detrás porque si Dios cumplía su palabra y luego, ¿no? Como el Señor da, también lo puede quitar. Hermanos, aquí vimos un voto que hizo Ana. Y no fue un voto impulsado por su corazón, aunque tenía amargura, emocionalmente era inestable por toda la presión, probablemente. Pero ella, antes de recibirlo, ella reconoció que su hijo no iba a ser su hijo, sino que iba a ser un hijo que iba a poder ser puesto a manos del Señor. Y aquí llegamos, hermanos, a una gran verdad. Consagrar a nuestros hijos y presentar a nuestros hijos es reconocer públicamente que nuestros hijos no son nuestros hijos, que el dueño de nuestros hijos es el Señor. Hermanos, el voto que hacemos delante del Señor no es negociar con Dios para que le vaya bien, para que sea un empresario, para que gane dinero. No, 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 hermanos, no es así. El voto que hacemos aquí es presentar al Señor para que ese niño pueda ser obediente al Señor, pueda conocer al Señor. Y ya Dios, por añadidura, tomando esta promesa del Señor en Mateo 6:33, si él busca a Dios, las cosas vendrán por sí solas. El dedicar, hermanos, un niño al Señor nace de un corazón que crea coherencia entre lo que promete y lo que se vive, preparando al niño para ser entregado al Señor y servir al Señor. Hermanos, esto es algo muy serio, aunque no es un mandato, es algo serio, porque estamos diciendo públicamente ante Dios y la iglesia que ese niño es del Señor, esa niña es del Señor, ese bebé es del Señor, es todo del Señor, porque hermanos, ¿acaso no es todo es del Señor lo que tenemos? Entregar a un niño delante del Señor y presentarlo, hermanos, requiere fidelidad en la dedicación, en los compromisos que hemos hecho al Señor. Ahora, cada vez que te acuerdes, en el futuro, a partir de ahora te recordarás que un día entregaste a tu hijo, lo dedicaste al Señor de forma simbólica. Hermanas, hermanos, Ana veía a su esposo todos los años yendo al tabernáculo a adorar a Dios. Pero ella entendió que no solamente bastaba eso, sino que ella tenía que poder cumplir su palabra que había hecho ante el Señor. Muchas veces, hermanos, pedimos al Señor, prometemos cosas al Señor, pero en el día a día no asumimos nuestros compromisos. Señor, si me bendices, yo te prometo tal cosa. Señor, si me bendices, Señor, si me sanas, yo me dedicaré. Hermanos, muchas veces eso no ocurre. Pues ¿saben por qué? Porque la verdadera entrega es fruto de una fe madura. La verdadera entrega es fruto de una vida madura, obediente, disciplinada al Señor. Ana no se aferra emocionalmente a su hijo, dice, no, no, Señor, gracias, gracias por ser bueno, tú eres bondadoso. Pues mira, ¿sabes qué? Lo voy a pensar. Mira, tú eres bueno y me vas a entender. Señor, ¿cómo vas a entender?
Deja a mi hijo que se quede conmigo en mi casa, que crezca, déjalo que él se desarrolle, déjale que por lo menos a que se vea casar, luego cuando se case ya ahí, como lo va a llevar otra, pues ahí sí te lo dedico. No, hermanos. Ana cumplió su promesa. Y eso nos enseña a nosotros como hijos de Dios que todos los compromisos ante el Señor debemos cumplirlos. Hermanos, una verdadera oración requiere bastante coherencia. Una verdadera oración asume compromisos, pero esos compromisos llevan a la acción. ¿Para qué? Para que Dios pueda sentirse glorificado, porque ese es nuestro objetivo, hermanos, que cada cosa que hagamos, Dios debe ser glorificado. Por lo tanto, hermanos, debemos entender y comprender que es bonito asumir compromisos con Dios, pero es muy difícil muchas veces asumir. A veces los compromisos que asumimos con Dios van en función de las circunstancias, hermanos. Eso no debe ser, porque probablemente no hayas nacido de nuevo si no entiendes eso. En todo lugar, en todas familias, en toda iglesia hay problemas. Y eso no tiene que menguar tu fe. Al contrario, debe llevarte más al Señor. Y muchas veces lo que hacemos es decimos, mira, eso es negar nuestra fe, ser apóstata, es decir, haber empezado con el Señor y en la primera tropiezo en nuestra vida que nos enfrentamos, esta mujer tenía sufrimiento, tenía dolor, pero no dejó que su sufrimiento sea un obstáculo. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Me enfado con el hermano, me enfado con el hermano, me enfado con mi familia y ya no voy a la iglesia. Es probable que no hayas entendido y no hayas entendido el plan de Dios. Probablemente estés desde el punto cero. Has escuchado el mensaje, pero el mensaje no ha llegado donde debe llegar a tu corazón, porque si el mensaje llega a tu corazón, produce transformación en tu vida. Hermanos, el punto 4, cuando nosotros presentamos a un niño, cuando hemos adquirido un compromiso con Dios, cuando Dios ha hecho el milagro, cuando Dios cumple sus promesas, porque Dios cumple sus promesas. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, Él cumple lo que prometió. Nuestra presentación es una señal de adoración y gratitud al Señor. Decirle, Señor, gracias. Dice el versículo 18, su rostro ya no estaba triste. Esta mujer cambió totalmente de la frustración, del dolor. Estaba allí excluida socialmente, para muchos invisible. Dice el texto que aún así su esposo la amaba, más que a la otra, a Penina. La amaba. Y dice el texto, su rostro cambió. Hermanos, cuando tenemos una respuesta a Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando vemos el milagro de Dios, nuestra vida cambia, nuestro rostro cambia, porque hermanos, nuestro semblante es la expresión de lo que hay en nuestro corazón. Y esta mujer, inclusive antes, dice el texto, de ver la respuesta, Ana experimentó paz. Hermanos, ¿no te suena eso lo que dice el Evangelio? ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ella sabía que la paz que Dios le había dado, o sea, paz interior, no iba a partir de ahora a apagar el gozo, el fuego del Señor que había en su vida. ¿Por qué? Porque sus manos, sus vidas están en manos del Señor. Aprendemos, hermanos, esta historia a manera de conclusión. 4 cosas que les dije al principio, se las repito para ver si se les queda en la mente. Y también yo aprendo también. En primer lugar, que nuestros hijos no son nuestros, son un regalo de Dios. Wow. Wow. Mucho más si Dios me ha dado un hijo, mira, pues tengo que cuidarlo y esforzarme. Eso implica que yo debo de orar por ellos, consagrarlos a ellos. En segundo lugar, debo de orar por ellos, caminar con ellos, consagrar a mis hijos, ser ejemplo en ellos. Si no te ven leer la Biblia, pues no esperes que tu hijo vaya a leer la Biblia. Olvídate. Si tú no vienes a la iglesia, no esperes que tus hijos vayan a la iglesia. O si vienes de forma intermitente, cuando me viene bien, cuando las circunstancias, hermanos, vivimos en una zona de España que muchas veces hace frío, llueve. Y ahí donde podemos ver la fidelidad del Señor, saber que una semana entera no he estado con mis hermanos en Cristo, voy a la casa a recibir la palabra de Dios, porque es la palabra que tenemos para esa semana, que el Señor ha preparado para nosotros, debe ser lo suficiente motivación
para levantarme inclusive de las tempestades, caminar. Esta mujer se levantó en medio de su tempestad. Tenía una tempestad mucho más compleja. No era que simplemente llovía, hacía frío, y llovía, había granizado, ¿no? Porque eso luego escampa y luego ya pasa. Esta mujer tenía una desventaja, era estéril. No podía concebir en su vida, en su útero, en su barriga, no podía concebir vida. Pero Dios lo hizo, ¿por qué? Porque fue una mujer perseverante. Esto nos enseña a ser perseverantes, hermanos. Estar constantes, creciendo, dice el apóstol Pablo, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice en 1 Corintios 15:58, está firmes, no solamente firmes, está constantes, no solamente constantes, dice creciendo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos cumplir, hermanos, la dictación con fidelidad y coherencia. Y debemos de vivir con una actitud de gratitud y adoración, experimentando, hermanos, el gozo verdadero en el momento de la respuesta que el Señor nos da. Por lo tanto, hermanos, como hemos dicho al principio, Señor, lo que tú das para ti lo que tú das para ti será. Eso es lo que tenía claro esta mujer, que el Señor había dado una respuesta. Pero ella dijo, mira, pues yo prometí algo con el Señor y en consecuencia de eso el Señor respondió mi oración y en consecuencia yo debo de obedecer. Reconoce, hermano, reconoce que tus hijos son un regalo de Dios, disfrútalos hasta cuando puedas, porque te pueden salir buenos o malos, te pueden salir hijos, yo conozco inclusive a alguien que le pega a su madre, y fuerte, ¿vale? No les voy a decir dónde, pero aquí en Santander, qué tristeza, porque no conocen el plan del Señor. Debemos entender esto, que estamos llamados como padres a orar, a dedicar nuestra vida de oración para que nuestros hijos puedan no ser exitosos en la vida, hermanos. Oramos mal. No estás llamados a que tus hijos sean exitosos porque no estamos llamados a ser exitosos. Ora para que ellos puedan entender el plan de Dios. Ora para que el plan de Dios se cumpla en su vida. Ora para que el evangelio de Cristo llegue a su corazón y respondan en arrepentimiento. Lo demás, hermanos, podrá ser con más dinero, con mejor profesión o no, pero hermanos, no se morirán de hambre. Tendrán lo justo y necesario para vivir una vida que agrade a Dios. ¿Por qué? A la hora de nuestra partida de este lado de la eternidad, ninguna de las cosas que conseguimos aquí, ni el coche, ni la casa, ni el dinero, se va con nosotros, se quedan aquí, otros disfrutan. Por lo tanto, eso debe cambiar mi paradigma. Debemos, hermanos, ser un apoyo activo. Digo activo, no cualquier apoyo vale. Debemos hacer un apoyo activo en la formación espiritual desde el niño. Instruye al niño desde pequeño para cuando crezca no se aparte. Le estoy parafraseando el texto. Desde pequeño debemos de comenzar el trabajo, no cuando tengan 14, 15 años, porque ahí no te van a hacer caso. Olvídate. Desde pequeño, si tú le enseñas, y yo pongo un ejemplo, ¿no? Yo pongo ejemplo, aunque Abby no es mi hija biológica, aunque nos parecemos. Desde pequeño se le enseñó a ella que no tenía que hacer caca ni pis dentro de casa. Y ella puede tener el estómago suelto, que a veces esta madrugada me tocó levantarme porque estaba con diarrea. Ella no se hace. Ella pide. Claro, si yo me quedo, mientras me está pidiendo ayuda, me quedo allí, se va a hacer. Pero yo, cuando ella me pide salir, porque de pequeña fue instruido. Ve otros perros que son más, que hacen pis en cualquier lugar porque no han sido así mismo, hermanos. Si comenzamos de pequeños a enseñar a nuestros hijos y somos ejemplos de oración y coherencia en nuestra vida con Dios, va a ser más fácil que ellos puedan encontrar la salvación en el Señor a través del Evangelio, hermanos, porque las buenas acciones no le van a salvar. El que le salva es Cristo a través del Evangelio. Por lo tanto, debes de procurar ser apoyo constante en la formación espiritual. No estamos hablando simplemente de la formación espiritual en la salvación, estamos hablando de la salvación espiritual, que tú guíes a tu hijo poco a poco en la dirección del Señor, para que cuando él crezca y sea autónomo y tome sus propias decisiones, él pueda decidir. No hay garantías, hermanos, pero sí es un consejo que ayuda, porque a lo mejor tú has hecho todo, has sido un buen padre, pero te sale un hijo rebelde, que te quiere ir en contracorriente, ¿no?
probablemente nos podemos ser identificados, ¿no? Pero debemos, hermanos, ser familias, padres de oración constante, de enseñanza bíblica. Debemos priorizar, hermanos, el altar en la casa. Una de las cosas que a mí me llamó la atención muchísimo, que fue muy impactante, creo que fue el segundo día del estudio inductivo con el pastor Basile, es que él decía, hablaba de sus hijos, tenía 4 hijos, 2 habían salido, 2 todavía estaban viviendo con ellos. Los 2 hijos que habían salido, o hijas creo, estaban sirviendo al Señor. Y él dijo algo que me impactó muchísimo a mí. Dijo, no salieron mis hijos de casa sin haber estudiado toda la Biblia. ¡Wow! No salieron de casa, no sé si alguien se acuerda de eso. Dice, no salieron de casa hasta que ellos no estudiaron toda la Biblia. Decía que todas las noches se dedicaban a, no sé si a las 9, algo así, no recuerdo exactamente la hora, se dedicaban a estudiar la Biblia, algo sagrado, móviles fuera, comunicación fuera, estaban una hora estudiando la Biblia, orando unos por otros. Hermanos, eso es parte de ser ejemplo. Eso es ser parte de ser responsable con lo que el Señor nos ha dado. Hermanos, si estamos llamados, el Evangelio no es un favor que le hacemos al Señor. Pensamos a veces que hacemos un favor al Señor cuando nos arrepentimos. No, 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 el favor nos ha hecho Cristo, hermano. El problema no es que el problema es de Dios, el problema es nuestro, que estamos lejos de Dios. Por lo tanto, si sabemos que el problema somos nosotros y que Dios en su gracia nos concedió la salvación, nuestra vida debe vivir en coherencia. En eso debemos de procurar buscar al Señor en todo momento. Por lo tanto, podemos decir en esta mañana, con la historia de Ana, una mujer con sufrimiento, con incapacidad para procrear, vemos que esa fe en su corazón derramó su vida delante del Señor, una vida que no es simplemente que un día fue y fue algo mágico, está un proceso en su vida que en un momento Dios respondió porque tenía una oración con fe, una mujer de oración incesante, que a pesar de su adversidad nunca perdió la esperanza de ser madre. Vemos la respuesta del Señor. Si quieres respuesta del Señor, llega a casa hoy, abre otra vez Primera de Samuel, comienza a descubrir los tips y secretos de esta mujer porque son aplicables para el día de hoy. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra torpeza a ser verdaderos padres, Señor. Que no solamente traerlos al mundo, darles techo, alimento, educación, eso es lo secundario. Que estemos constantemente preocupados o ocupados en una oración incesante, en ser testimonios, ejemplos para nuestros hijos, de entrega, que ellos nos puedan ver orando, que ellos nos puedan ver la devoción que tenemos de ir a la casa de Dios, que ellos puedan ver en nosotros lo innegociable que es para nosotros el servir al Señor, que trasciende las circunstancias. ¿Por qué? Muchas veces hasta enfermos vamos a los trabajos, porque tenemos miedo que nos echen. Y muchas veces por una simpleza, muchas veces no venimos a la casa del Señor, no acudimos a las actividades de la iglesia que nos edifican, a las células. ¿Por qué? Porque me estoy comenzando a resfriar, porque me duele el dedo de la mano, porque tengo apenas una jaquequita y no puedo ir, pero si en mi trabajo sí voy, porque me van a echar. Invierte, Señor, el orden de prioridades en nuestra vida, que realmente la palabra se cumpla en nuestra vida. Que tu reino sea lo primero. Y si tu reino es lo primero, eres tú el rey de ese reino, el rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, nuestra vida debe caminar en esa dirección. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder ser hijos tuyos. Perdona nuestros pecados. Límpianos con tu sangre preciosa. Y ayúdanos a caminar en fe, como esta mujer, esta mañana que estudiamos de Ana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.